Buen día amigos, qué privilegio estar con ustedes a través de este medio. Agradecido a Dios por eso y esperando que ustedes estén en un buen día, que este día sea buen día, que puedan disfrutar de las cosas que el Señor nos ofrece. Bueno, y en este sentido, sabiendo que estamos en un tiempo de conflicto, esta mañana escuchaba la reflexión que cada día a través de Argentina Oramos por Vos se nos hace llegar por el medio de YouTube. Como ya les he invitado, cada mañana por 40 días, vamos más de la mitad de este proceso, pastores de distintas localidades de Argentina nos unimos para poder compartir un momento junto con toda la iglesia para orar en un solo propósito. Y esta mañana uno de los líderes de nuestro país en Córdoba, el pastor Carlos Velar, un hermoso siervo del Señor, nos compartió el Salmo 20 y nos explicaba que en los días de conflicto Dios nos oye. Así que en estos días que son de conflicto es momento para elevar nuestra oración, porque en respuesta de lo que Dios oye de sus hijos, Dios envía ayuda desde su santuario. Él hace memoria de nuestra actitud y en realidad pone su mano y en medio del conflicto Él nos sostiene. Así que bueno, recordando a nuestro querido hermano Carlos Velar, les invito para que no pierdan un día de Argentina Oramos por Vos y podamos todos estar orando en esa misma dirección. Hoy, para que el pueblo despierte a su comunicación con Dios y que indudablemente eso traiga la respuesta de bendición de la mano poderosa de Dios hacia nuestra vida. También doy gracias al Señor porque ayer fue un día en donde las mujeres de la congregación, a través de la pastora, pudieron reunirse usando también un medio de internet, así que tuvieron su reunión de mujeres y yo sé que eso será algo importante para que todas las mujeres de la congregación y las que quieran sumarse puedan estar siendo ministradas en sus necesidades específicas. Así como los jóvenes y como los adolescentes y como los niños de todas las edades, a través de la escuela dominical y como lo hacemos desde hace muchos años y en este tiempo, desde que arrancó la pandemia, los maestros también están trabajando desde la clase de los pequeños hasta los adultos, cada semana preocupándose por el mensaje de Dios para sus alumnos, para los miembros de su clase. En esta mañana quiero compartir el Evangelio según San Marcos. Si usted está en su casa, espero rodeado de su familia, me imagino algunas mesas y la familia reunida. Esa es mi imaginación en virtud del deseo que está en mi corazón, de que podamos compartir en familia estos mensajes de la palabra del Señor. Y entonces, si usted tiene su Biblia, busque Marcos capítulo 6, y allí en Marcos capítulo 6 vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y allí vamos a estar leyendo los primeros versículos de este capítulo, este subtítulo que habla de que Jesús estaba en Nazaret, su tierra natal. Dice así el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, porque poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Hermosos versículos de la palabra del Señor. Llama mucho la atención algunas cosas relatadas en estos versículos. Que la gente se escandalizara al ver a Jesús actuando. Que en este tiempo algunos cristianos puedan escandalizar a alguien, quizás es comprensible, pero que alguien se escandalice en la misma presencia de Dios es algo incomprensible. Claro, sacamos en conclusión primero que nosotros vemos la palabra escrita hoy y tenemos claridad sobre Jesucristo, y en aquel momento no había ninguna referencia, y usted sabe, hay muchas personas muy prestas a escandalizarse sin mayores sentidos. No siempre los escándalos tienen una razón detrás de ellos. El escándalo, algunos lo provocan haciendo lo malo, pero otros provocan escándalos mintiendo acerca de los demás. Y sabe, como el primer paréntesis de la reflexión de esta mañana, estamos en un tiempo que no solamente nos afectan los virus, las enfermedades, las estadísticas, las camas disponibles en terapia, etcétera, etcétera, sino también estamos en un tiempo de muchos escándalos que no hacen más que perturbar la paz de la población. Recuerde esto, los escándalos algunos son provocados por personas que hacen lo malo y otros por personas que mienten acerca de lo demás. Pero volviendo a nuestro tema en el Evangelio según San Marcos, y como trataba de reflexionar recién, la gente no sabía que ese hombre que conocían por carpintero era el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado. Y la palabra de Dios habla de que Jesús le respondió que no podía haber milagros, ni podría haber prodigios, ni podía haber manifestación de Dios, si no había honra. Y eso es lo que quiero yo rescatar en esta mañana. Versículo 4, recién lo leíamos, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Honra, viene una palabra del hebreo que significa darle la gloria a alguien, reconocer a alguien en un trato de respeto y de obediencia, en un trato de servicio, en un trato especial que solamente aquí la palabra honra lo contextualiza totalmente. Jesús no podía hacer milagros en ese ámbito. Es que Jesús se impone un requisito. Él no violenta nuestra voluntad. Y cuando nosotros no honramos a Dios, cuando nuestra relación con Dios no es de honra, cuando nuestra relación con lo que Dios representa no es de honra, cuando nuestra relación con los que representan a Dios no es de honra, indudablemente no podemos esperar que Dios se manifieste. El problema cuando decimos que aceptamos a Cristo, el problema cuando creemos que pertenecemos a la iglesia de Cristo,
es cuando no creemos en Dios en la intensidad y la proporción que corresponde, que es la intensidad y la proporción del 100%. Y entonces no podemos llegar a darle honra a un Dios al que a través de nuestra interpretación a veces podemos relativizar. Cuando leemos en la palabra cosas que Dios nos dice, nos manda y nos aconseja y las tratamos de adaptar. O cuántas veces sucede y lo vemos con mucha preocupación. Pero la palabra de Dios tratándola de dejar de lado algunas cosas para tomar lo que a ellos les interesa tomar. No es honrosa esa relación. No podemos darle honra a Dios no dándole gloria a su palabra en nuestra vida. Pero yo sé que Dios no miente. Y yo sé también que muchos saben que Dios no miente, que siempre va a decirnos la verdad. Y entonces cuando nosotros decidimos, porque esa es una decisión, la fe se compone en una alta porcentualidad de nuestras decisiones. Si usted tiene fe suficiente para decidir o decisión suficiente para tener fe en Dios, siempre va a decirle la verdad, entonces usted elimina, saca, borra todo tipo de dudas y comienza a plantearse una situación que es la que lo va a llevar a la victoria. No está pensando que Dios le miente en sus promesas. Si hay una promesa pendiente en su vida, va a poder examinar su vida, no la de los demás, ni la actitud de Dios para con usted. Su vida, mi vida. ¿Qué porcentualidad de gloria estamos nosotros entregándole a lo que Dios es, al mismo Dios y a lo que Dios representa y a quienes representan a Dios? Hay una hermosa alabanza de un cantante, Ricardo Montaner, que habla de la gloria de Dios, él y su hija. Es una alabanza de hace mucho tiempo que yo la vine a descubrir no hace tanto a través de la recomendación de una querida hermana. La gloria de Dios. Y Montaner dice, la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor y me deja ganar. La gloria de Dios que maneja mi vida con hilos de amor y me deja ganar. Ese es el desafío importante para la iglesia en este tiempo. ¿No será que estamos manejando códigos de honor inadecuados, códigos de glorias inadecuadas respecto de Dios, y por eso Dios no se manifiesta como quisiera manifestarse? ¿No será que el respeto, la honra, nosotros lo confundimos? Porque pensamos que honrar es solamente respetar, y no es exactamente lo mismo. Podemos respetar algunas cosas y no honrar a nadie. Por ejemplo, decir a una persona que la respeto, y de hecho debemos respetar a todos, pero eso no significa que haya honra en ese nuestro respeto. Hermano querido, la honra implica una acción más profunda, más comprometida y más activa que el solo respeto. La honra, y espero que usted pueda aplicar el concepto a lo que Dios es, a lo que Dios representa y a lo que es representado por Dios. La honra establece un vínculo estrecho. Si nosotros no alcanzamos ese vínculo estrecho con Dios, escuche, si no alcanzamos ese vínculo estrecho con su cuerpo, que es la iglesia, la comunidad de personas que se reúnen para darle honra a Dios,
Y nosotros ahí dentro de esa comunidad, siendo parte, en ese vínculo estrecho, entrelazados en esa comunidad, si nosotros no honramos a Dios en ese concepto, ¿cómo podemos nosotros hacer algo? Quiero decir, ¿cómo nosotros podemos pretender que Dios haga algo por nosotros? Yo creo que una de las cosas más difíciles de poder soportar, o que pienso más alejada está de la intención de Dios, es que un insolente vaya al altar de Dios con su insolencia. Porque Dios nos advierte esto, que Él atiende al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Aquella persona que en su orgullo relativiza, adapta y mutila la palabra de Dios, es una cuestión de orgullo, porque piensa el vanidoso que su concepto es más importante que los parámetros que Dios ha fijado para su iglesia. El orgulloso piensa estar por encima de las cosas. Sin embargo, el orgullo te hace ponerte en las más débiles de las posiciones. Y yo creo que todos queremos que el Evangelio no funcione. Todos queremos, cuando nos acercamos a las promesas de la palabra de Dios, que la promesa de Dios alcancen a nuestra vida, pues tiene que dejar que la gloria de Dios maneje su vida con hilos de amor, como lo relata la canción de Ricardo Montaner. Seamos humildes. Jesús lo miraban en Nazaret como el carpintero. Y el carpintero no hace milagros, el carpintero hace mesas, hace muebles, hace sillas, pero no hace milagros. Y cuando no hay honra suficiente como la honra que tenemos que entregarle a Dios, pues no hay milagros. A Jesús lo rechazaron, y el refrán común, el que estamos acostumbrados a escuchar siempre, es el que dice que no hay profeta en su tierra. No es así. A Jesús no lo rechazaron porque estaba en su tierra. Lo rechazaron porque estando en su tierra no había honra. Así que no hay profeta sin honra, esté donde esté, en su tierra o en cualquier lugar. Si no hay honra, no hay profeta, y si no hay profeta, no hay mano de Dios. ¿Por qué no le puede pedir a otras personas que ore por usted? ¿Por qué le cuesta tanto abrir su corazón a otra persona? Y estoy hablando, cuando hablo de otra persona, a su líder espiritual, a su pastor, a su consejero en Cristo, no a cualquier amigo, cualquier persona, sino a los que Dios nos pone como referentes para que nos guíen. Pues yo quiero decirle que vemos a esas personas en sus oficios, como Jesús en el carpintero, vemos a esas personas no como el envase de la gloria de Dios, como el envase de lo que Dios puede tener, como Cristo escondido en aquel carpintero y escondido en tantas personas que tratan de, al predicar el Evangelio, ser bendición para los demás. Pero los demás tienen que descubrir a Cristo detrás de ese envoltorio y mirar no a la persona, sino a Dios que está en esa persona, para poder ser ministrados, bendecidos, consolados, fortalecidos, prosperados. Y esa es la voluntad de nuestro Dios. Podemos esperar que el fluir de Dios venga de quizás la persona menos esperada, si nos damos cuenta que en esa persona está escondido el Hijo de Dios vivo, que es la persona, el caparazón, pero adentro en su corazón, el gobierno es el gobierno del Señor.
El Hijo de Dios se... Quizás usted tiene a Jesucristo disfrazado de otras personas. De hecho, los hermanos en Cristo tendríamos que ser todos personas portantes, internas de esa presencia a través del Espíritu Santo. Tu pastor, tu hermano, tu líder, llevan adentro a Jesucristo. Y la Biblia es clara cuando nos dice que no debemos deber nada a nadie. Paréntesis, si usted tiene alguna deuda, páguela. Pero cuando usted no da honra a quien debe dar honra, porque la Biblia dice, paguemos al que honra, honra. Si usted no da honra a Dios, a lo que Dios representa y a los que representan a Dios, usted tiene una deuda. Y una deuda que usted tiene que preocuparse en cancelar. Porque si no, la vida nos va a pedir un precio muy alto sobre ese tipo. No le van a llamar por teléfono para cobrarle. Pero usted se va a dar cuenta que la mano de Dios no está a su favor, porque usted está en el clearing de la honra. Tiene que alinear esos puntos de honra para con Dios, para que la bendición de Dios desborde. Tenemos que aprender a ver a Dios en las demás personas, hombres y mujeres de Dios, para recibir a través de ellos lo que Dios tiene para nosotros. Promete Dios tantas bendiciones y lo hace en forma, pero totalmente mayoritaria, a través de su cuerpo, a través de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Así que espero que usted sepa pagar honra a quien le debe pagar honra y entonces entrar en esa dimensión de vida en donde las bendiciones de Dios van a fluir, porque Dios sí va a poder hacer milagros en usted, porque usted le está dando la gloria a Dios, la gloria a lo que Dios representa y la gloria a los que representan a Dios. La palabra nos habla de quién debemos darle honra, ¿verdad? Dice, hijos honren a sus padres. Y no está diciendo que los padres sean honrados porque sean buenos o regulares. No, no. Los hijos debemos honrar a nuestros padres. Y a veces es difícil o no, no importa, pero esa es nuestra relación. Debe haber honra en la familia, porque aquí dice la palabra de Dios que no había profeta en su propia tierra, ni entre sus parientes, y en su casa, ni aun en su casa, le daban la honra que debería. ¿Por qué nos pasa eso? Que en estos tiempos de tantos cambios en las relaciones familiares, nos encontramos con matrimonios que cada vez se separan más, se separan en sus... que lo único que hace es conducirlos a sus destrucciones porque no las saben administrar, dándose honra cada uno a cada cual. Hermano querido, si tu esposa, si tu esposo están anhelando que le des honra, pues eres deudor, somos deudores de poderle dar honra. Como vaso más frágil el esposo a la esposa, y la esposa como el líder del hogar al esposo. En este tiempo no quiere tener, la sociedad nos implanta otras formas de liderazgo compartido, pero dice Dios que el que debe dar cuentas de su familia es el hombre frente a Dios y la mujer su ayuda idónea. Mientras más independiente puede estar del hombre, mejor se siente. No estamos dándole gloria a Dios en nuestra casa. Tenemos que empezar a glorificar a Dios en nuestras relaciones, en nuestras familias.
con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los pastores. Tenemos que pagar nuestras deudas de honra, porque la Biblia nos habla del que no entrega la honra de vida, está frenando la mano de Dios para su vida, para la bendición de los suyos. Y en este sentido, en este tiempo en donde nos manejamos a través de estas redes que pueden llegar a cualquier parte, yo estoy sorprendido de los mensajes que vienen de otros países, y no quiero decir cosas, pero estoy sorprendido de la cantidad de mensajes que vienen y de las distancias que llegan esos mensajes. Lugares en donde nunca hubiera pensado que iba a poder llevar una palabra de Dios, bueno, están siendo llegadas bueno, y vienen los comentarios y eso me gratifica muchísimo, y para mí es una alegría y es una motivación. A veces no recibimos tantos comentarios de las personas que son parte de la congregación como personas, y sin embargo están dándonos quizás un grado de honra al saludarnos por los mensajes que compartimos. Pero me quiero referir a estos tiempos de los predicadores de internet, como lo estoy haciendo yo. Así me refiero también a mí mismo. Y hay personas que miran, como quizás usted que no me conoce, está mirando este compartir de la palabra de Dios por internet, por televisión, por YouTube, por Facebook, distintas formas. Y cada uno escucha lo que le gusta. Pero debería preguntarse, y le invito a que lo pueda hacer. Usted escucha lo que le gusta porque quizás se siente bien con la manera de una o de otra forma, con las formas de predicar de uno o de otros siervos, pero la pregunta sería, ¿a quién está honrando? Usted que escucha predicaciones por internet, por televisión, ¿está siendo responsable como miembro de su congregación? ¿Honra usted a su pastor cuando su pastor le pide, por ejemplo, yo le pido a la congregación nuestra que mire los 40 días y que permanezcamos? Y sé, porque así me lo han dicho con toda naturalidad, que muchos no lo hacen, pero sí tienen tiempo para mirar muchas otras cosas. Y si les pregunta la última predicación de uno o del otro, sí la conocen, pero a quien deben honrar, que es a la congregación a la que pertenecen, o por lo menos a las que dicen pertenecer, no lo hacen porque no tienen tiempo. ¿A quién están dándole la honra? Quizás no conocen las enseñanzas de su congregación, y yo le aseguro que debemos pertenecer a la familia e interiorizarnos de la guía espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde Dios nos ha puesto. Donde Dios te ha puesto es el lugar donde debes honrar a Dios, porque Dios te ha puesto allí. Conocer las necesidades de tu familia espiritual y tratar de ser responsable con la provisión que a cada uno nos toca. Y si no las conoces, conocerla, y no tratar de no conocer la responsabilidad. ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos honrando? ¿Podrán engañarse a sí mismos los que tienen una actitud de indiferencia, pensando que la indiferencia que ellos tienen hacia sus congregaciones y el olvido de sus responsabilidades no es dejar de honrar a Dios, no tiene que ver con ese principio que Dios nos da para bendecirnos? Y si no honran a Dios, ¿podrán recibir algo de parte de ese Dios que no honran? Pues la palabra de Dios dice, no hay sin honra, no hay milagros sin honra.
Las cosas cambian cuando uno cambia. Y como decía el pastor Carlos Velar, Dios está esperando escuchar a sus hijos. Así que en esta mañana, querido hermano, lo primero que hacemos para honrar a Dios es reconocerlo como nuestro Salvador personal. No podremos jamás pretender honrar a Dios sin haberle aceptado como nuestro Salvador personal. Me gustaría orar con aquellas personas que nunca han aceptado a Cristo y luego pedir al Señor que códigos de honra y saber si en ese concepto de la honra que involucra nuestro acercamiento, nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra responsabilidad, estamos siendo eficaces para poderlo cumplir. Oramos juntos. Acompáñeme en oración. Padre eterno, te doy tantas gracias en esta hermosa mañana. Una mañana en donde tú estás dispuesto a escucharnos, pero Señor, sabemos que escuchas al que es humilde y al que es soberbio, lo miras de lejos. Por eso te pido, Dios, que en esta mañana todos podamos ser humildes y sobre todo las personas que nunca te han aceptado en su corazón, quizás puedan creerte, quizás puedan respetarte, pero en esta mañana la invitación es a que puedan honrarte aceptándote como el Salvador de su vida y como el gobierno de su corazón. Pido por ellos, pido que cada uno de los que aún no tiene certeza de salvación puedan aceptar a Cristo, repetir en su corazón: Cristo, te acepto, suficiente Salvador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y prometo honrarte siempre. Gracias, Señor, porque quizás muchos en esta mañana han tomado esta brillante decisión. Y los que ya somos parte de tu iglesia, no importa cuántos años haya pasado, los que han aceptado a Cristo hace un minuto y los que hemos aceptado a Cristo hace 30 años o más, 40 años, Señor, yo ruego por todos nosotros, por mí y por los demás, que en esta mañana revisemos nuestros códigos de honra y delante de tu palabra y delante de tu presencia y a través de la ayuda de tu Espíritu podamos rectificar, podamos cambiar las actitudes necesarias para poderte entregar la honra que solo tú mereces, que solo al merecerlas tú, la mereces tu cuerpo, que es la iglesia, merece la honra que solo a monte a Dios le entregamos. Ayúdanos, Señor, a honrarnos entre nosotros también, a ver a cada uno como superior a sí mismo y así cumplir tus propósitos. Bendigo a mis amigos y a mis hermanos en esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y siempre ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y bueno, nos reencontraremos, si así Dios lo permite, el próximo miércoles a partir de las 18:30 horas aproximadamente. Que pasen un hermoso día en este día de Dios, el día domingo, y que siempre, cada mañana, cada día, recuerden, denle la honra a nuestro Dios. Hasta pronto.